Buenas noches, estimados asociados y público en general. Les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestro tradicional Jueves Minero, realizado como siempre con el objetivo de compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas con nuestro sector. Saludamos nuestra mesa de honor. Contamos con la presencia de nuestro primer vicepresidente, el ingeniero Óscar Miranda, y con los señores Percy Subauste, quien es director adjunto de CEDRO, el señor Álvaro Hensler, quien es director de Enseña Perú, Jorge Aliaga, quien es él es el editor del libro Nuestra Identidad, Historia, Mitos y Leyendas, y con Raúl Benavides, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Compañía de Minas Buenaventura. Hacemos de conocimiento que nuestros jueves mineros pueden ser vistos online a través de nuestra página web www.iimp.org.pe. A continuación vamos a presentar el video con el protocolo de seguridad, recordándoles, por favor, poner en señal vibratoria o en todo caso apagar sus celulares para no interrumpir la conferencia. Vamos con el video. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, comprometido con su seguridad, le da a conocer recomendaciones que deberá tomar en cuenta durante su permanencia en nuestra institución. En el primer piso contamos con capacidad para 194 personas y con 4 extintores estratégicamente ubicados y señalizados. Asimismo, tenemos un mezanine con capacidad para 36 personas, en donde se encuentran 2 extintores debidamente identificados. En el caso que se produzca un incendio y sepa usar el extintor, úselo. Caso contrario, avise de la emergencia. En los 2 niveles, las filas de butacas están identificadas de manera tal que cada una de ellas cuenta con su respectiva puerta de salida. Son 4 en el primer nivel, debidamente señalizadas. La salida de emergencia para las personas que se encuentran en el estrado, en la mesa de honor y expositor de turno, es a través de la puerta número 1, ubicada a su izquierda. Esta puerta se encuentra debidamente identificada y señalizada. Excepcionalmente, las personas sentadas en las butacas laterales saldrán por la puerta ubicada detrás de ellas. Considere que las rutas de evacuación están señalizadas con las flechas respectivas a estándares internacionales, las cuales indican el sentido y dirección de cada butaca hacia la puerta de salida más cercana, la cual los llevará hacia nuestro punto de reunión, donde esperaremos la evacuación total. Recuerde que en el caso de suceder una eventualidad, debe mantener la calma y seguir las instrucciones del personal del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el cual se encuentra capacitado en manejo de extintores, primeros auxilios y evacuación, lo que permitirá tomar el control sobre la situación. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú agradece su atención. Muy bien. Les informamos que se les ha hecho entrega de un formato para que puedan realizar sus preguntas por escrito. Les agradeceremos que lo entreguen antes de que termine la conferencia a las señoritas asistentes de sala. A continuación vamos a dar lectura a nuestros avisos institucionales. Los invitamos a formar parte de Perumín 31 Convención Minera, el evento minero más grande del mundo organizado por nuestra institución. Esperamos la visita de 75.000 profesionales y empresarios mineros procedentes de más de 40 países. Si usted y su empresa desean participar en la exhibición tecnológica, contáctenos al teléfono 349-4262 o al correo electrónico extemin@iimp.org. Es una excelente oportunidad para hacer negocios. Por otro lado, para incentivar el intercambio cultural de los asociados y sus familiares, del 19 de octubre al 8 de noviembre se realizará el programa Tour Min Asia-África, con visitas a los lugares más representativos de Tailandia, la India y Nepal, con sus colores, costumbres, como el Taj Mahal, por ejemplo, y la belleza y modernidad de Dubái. El retorno a Lima será por París, y las personas que lo soliciten pueden hacer un tour corto por la denominada Ciudad Luz. Para mayores informes agradeceremos comunicarse al correo electrónico rosa.sanchez@iimp.org.pe.
A continuación, damos pase al ingeniero Óscar Miranda, quien nos brindará unas breves palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero. Hola amigos, buenas noches. A un día más de nuestros Jueves Mineros. Hoy día tenemos un nutrido de personajes y profesionales que nos van a dar varias conferencias. Entre ellas, un tema es minería, educación y cultura, educación preventiva integral por CEDRO. Otro tema es el impacto educativo de Enseñanza Perú, foco especial en comunidades con intervención minera. Después se va a presentar el libro Nuestra identidad, mitos, historias y leyendas. Bueno, no lo voy a comentar cada uno de estos temas porque son variados y son muchos. Así que vamos a dejarle las palabras al señor Percy Subaste. Muy bien. Vamos a dar pase, como bien dice el ingeniero Miranda, a nuestro primer expositor, el señor Percy Subauste. Él, como dijimos, es director ejecutivo de CEDRO y nos trae el tema minería, educación y cultura. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias, buenas noches a todos los participantes y los expositores de la mesa. Quiero en primer lugar agradecerles la invitación que nos ha sido extendida a través de mi persona el día de hoy, representando a CEDRO y en particular a nuestro director ejecutivo Alejandro Basilaki, que el día de hoy no ha podido acompañarnos. Para nosotros es realmente una experiencia muy interesante poder contarles el día de hoy lo que ha significado para nosotros, gracias al trabajo que realizamos con la mina Buenaventura, lo que ha significado este tipo de intervenciones en el entorno de la educación comunitaria y los contextos de formación hacia la prevención de las prácticas de riesgo y en busca de una cultura de vida saludable. Quiero iniciar con el primer slide, por favor, comentando las características del trabajo que como institución hemos nosotros llevado adelante. CEDRO desde sus inicios ha desarrollado un trabajo en el ámbito de la influencia minera con niños, jóvenes, mujeres y población general, abordando problemas y factores de riesgo como la violencia familiar, el uso inmoderado de alcohol, el abandono y otras prácticas riesgosas. Estas intervenciones se orientan a fortalecer buenas prácticas y estilos de vida saludables en un marco de respeto a los valores socioculturales y una visión de desarrollo. Para nosotros es fundamental este último concepto, este último criterio, en la medida en la que nuestras intervenciones se preocupan siempre de rescatar las características comunitarias que van a afectar nuestro trabajo, también como la intervención educativa que vamos a generar. En ese sentido, estos programas, en relación a los resultados del ámbito nacional, han beneficiado a más de 10.000 personas, entre padres, docentes, escolares, autoridades, líderes locales, trabajadores y otros. Más de 40 asociaciones juveniles formadas y promovidas por las intervenciones que hemos realizado, y se ha incorporado de manera permanente el componente de prevención y promoción de la salud, generando estrategias comunitarias para efectivizar estas intervenciones que hemos realizado. En el caso del trabajo con Buenaventura, comienzo a entrar al foco de reflexión y de descripción del trabajo que hemos realizado. Nuestra intervención se orientó a mejorar la calidad educativa, fortaleciendo prácticas y valores positivos en niños y adolescentes. De esta manera, realizamos intervenciones transversales a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario, para promover la salud integral de estas poblaciones. Se ha buscado la incorporación de habilidades sociales y las capacidades adecuadas de comunicación y autocontrol, como consecuencia de la identificación de los problemas que queríamos abordar para favorecer fundamentalmente a estas poblaciones. En el caso concreto de los objetivos que se planteaba el programa,
Buscábamos 3 objetivos claros: incorporar a los docentes a las estrategias metodológicas como actores claves de la construcción de ciudadanía y cultura de paz, motivar a los escolares en la acción y participación en torno a estas prácticas y fortalecer las capacidades de las familias para promocionar la incorporación de valores, prácticas como la paz, la salud y la equidad en varios de sus niveles. Esto nos llevaba a los ejes de trabajo. Y en los ejes de trabajo, la prevención de comportamientos de riesgo y promoción de estilos de vida saludables era una línea transversal. El desarrollo de habilidades sociales, valores y formación ética, liderazgo, en tercer lugar, participación ciudadana y buen uso del tiempo libre, y la detección de componentes de comportamientos de riesgo. En líneas generales, lo que estábamos buscando nosotros con la intervención era articular un conglomerado de acciones estratégicas desde los distintos sectores que identificábamos en la comunidad, de tal manera que estos ejes pudieran fortalecerse a partir de un trabajo con 3 grupos claves. Hablamos de un vértice como esquema de lo antes expuesto, conformado por escolares, por docentes y por padres de familia que eran públicos fundamentales en la estrategia de intervención y con los cuales tendríamos que trabajar para llevar adelante el proyecto con las metas planteadas. En el caso de los escolares, el trabajo con escolares se orientó a abordar protección y combatir factores de riesgo fundamentalmente. En un nivel informativo, se favorece la recreación y la actividad cultural como alternativas para facilitar en ellos una acción permanente integrándose estos procesos, y se preparaban niños y niñas y adolescentes frente a situaciones con presencia de maltrato, abandono, abuso de alcohol y otros factores de riesgo. Esto nos obliga a pensar permanentemente en el tipo de actividades que realizamos con esta población. Y en el caso de escolares, debemos pensar, por ejemplo, que las actividades educativas, formativas e informativas también deben abordar siempre temas relacionados con habilidades sociales, valores, buenas prácticas, liderazgo, prevención de abuso de drogas y alcohol y orientación vocacional hacia proyectos de vida. Hay una cuestión que para nosotros es fundamental en un enfoque que hace varios años estamos trabajando, que no necesariamente se identifica directamente sobre nuestra institución, y es que tomamos en cuenta hoy en día que las prácticas riesgosas son en general aquellas que deben ser prevenidas, y no quedarnos, en el caso de poblaciones tan especiales como la de los escolares, solo en el tema de la prevención del abuso de drogas, como se cree que es el eje exclusivo de labor que desempeñamos. Como estamos viendo acá, nuestra intervención ha estado orientada a blindar en una serie de aspectos claves a través de estas iniciativas de educación. En el siguiente nivel encontramos a los docentes como otra parte de este importante vértice. Con los docentes se ha fortalecido a estos como facilitadores de los procesos, se capacita a los docentes en la implementación de programas y el uso de herramientas participativas y reflexivas relacionadas con todo esto descrito, y el trabajo con ellos en torno a los temas fundamentales de la intervención: autoestima, solución de conflictos, toma de decisiones, expresión emocional, resiliencia, comunicación, sexualidad y drogas, estilos de vida saludable, etcétera, son algunas de las otras temáticas que se han desarrollado a este nivel. ¿Qué actividades promovimos? Programas de certificación tutorial y orientación educativa, incorporándolos a ellos desde las UGELes y en la gestión que se realizaba con las instituciones locales para facilitar capacitaciones en escuelas de padres, prevención, metodologías para primaria y secundaria orientadas adecuadamente para mejorar esta calidad educativa, asesoría y asistencia técnica permanente y acciones de promoción de los temas que se estaban desarrollando en conjunto con los escolares. En líneas generales cubríamos 2 niveles de este vértice y llegamos al tercero, que es probablemente uno de los más importantes. Habría que decir que los padres de familia, como otra cara fundamental de esta acción,
son un público que no podemos dejar de mirar en la medida en la que se fortalecen los factores de protección, así como las prácticas positivas, funcionales y saludables. En los programas formativos para las familias se consideran aspectos tales como estilos de crianza, manejo de autoridad, presencia o ausencia de los padres, disciplina, gestión de normas, conductas, integración familiar, permitiendo que estos sean espacios también de fortalecimiento de la intervención de manera triangular, como se estaba planteando. Estas actividades se han desarrollado a través de sesiones, talleres de prevención, programas de formación de promotores, de escuelas de padres, jornadas de intervención temprana de conductas de riesgo que les permitieran a ellos tener herramientas para identificar desde sus hogares cuáles podían ser los riesgos, las prácticas no positivas y los aspectos que merecían particular interés y observación sobre sus hijos y sobre los adolescentes. Materiales que elaboramos en general para fortalecer estas iniciativas y que permanentemente acompañan la formación de todos estos públicos. Esto es una muestra de la producción de materiales que han permitido que las familias, los profesores y los escolares adquieran conocimiento y puedan de manera transversal ser informados y ser reforzados en su actividad diaria a través de la intervención del programa nuestro. Como resultado de esta intervención hay una serie de cifras que nosotros podemos mostrar en cuanto a cantidad de población intervenida, impactada, más de 3.000 niños en 18 colegios de las comunidades donde participamos, 212 docentes de las instituciones educativas de Orcopampa y de Uchuchacua, Ollón, además, capacitados con las metodologías preventivas, 36 programas MISCA, Proyéctate, de centros educativos y escuelas de padres, pero yendo más allá, como vemos, 3.000 escolares, 40 programas informativos, quiero pasar al fondo de una lista de resultados que nos parecen particularmente importantes. Hablamos de la creación de una red de 13 defensorías escolares conformadas que promueven, con apoyo y reglamentación del MIDIS, acciones de prevención de violencia y otras conductas de riesgo, y que permiten que hoy día en estas comunidades existan trabajos articulados de docentes, de núcleos de padres de familia y de escolares que como representantes de estas organizaciones trabajan a favor del desarrollo de la vida saludable, de la legalidad, de las buenas prácticas. Clubes juveniles en ambos ejes de las acciones, conformados por 50 líderes juveniles, adolescentes, escolares, que realizan actividades de promoción y de prevención de manera permanente. Y una población escolar y de padres que han recibido esta orientación y consejería y que aplican de manera constante a través de las actividades que ellos realizan en sus comunidades. De otro lado, se han articulado acciones en el sector educativo, en ambas zonas, la participación con las UGELES y la interacción que hemos realizado con las autoridades y los líderes locales, que también ha sido una clave de todo este proceso. No necesariamente descrito en estos slides que mostramos sobre la descripción de toda la experiencia, sin embargo, para nosotros es un eje de consideración reconocer a las autoridades locales, comunitarias, y a los líderes de las asociaciones comunales con las que trabajamos, en un entorno de respeto a la cultura, de respeto a la visión local y de participación compartida sobre las decisiones y los procesos que se desarrollan. Hemos logrado grupos de docentes, escolares, padres y madres de familia que han recibido materiales que siguen utilizando y que tienen en sus manos en este momento a favor de esto. ¿Qué perspectivas futuras? Para cerrar acá con algunas ideas, creemos en una intervención que estamos ejecutando con mayor éxito en otras zonas, que podemos incorporar el acceso a nuevas tecnologías a través de telecentros, facilitando con estos lugares, como parte de una red de 20 que ya existen, la interconexión de las poblaciones a través del acceso a las nuevas tecnologías, la internet, el conocimiento y el contacto
vía estos espacios de acción. El fortalecimiento de habilidades y capacidades de líderes, sobre todo líderes juveniles, que de manera constructiva y proactiva generen propuestas y procesos de desarrollo para sus comunidades. Proyectos sociales con jóvenes para promover estas capacidades y estos planes en las comunidades, así como iniciativas de emprendimiento económico, que sabemos desde nuestra experiencia institucional en otras zonas permiten instalar buenas prácticas y acciones positivas. Asimismo, mantener y reforzar las acciones de prevención en torno a problemas de alcohol y violencia que siguen manteniéndose en entornos de estas características. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del señor Preciso Bauste. Vamos a continuar con el señor Álvaro Hensler, que él es director de Enseña Perú, que nos trae el tema el impacto educativo de Enseña Perú, foco especial en comunidades con intervención minera. Un fuerte aplauso para él, por favor. No conozco muy bien estas modernidades. Acá, ¿no? ¿Con el lapicerito? Ah, ya. Ah, ya. Gracias. Muy moderno para mí, creo. ¿Quiénes en la sala tienen hijos, sobrinos o nietos de 8 años aproximadamente? Pueden levantar 8, 9, 10 años. Si pueden levantar la mano. Hijos, nietos o sobrinos, hay varias opciones. Ok, como 1/3 de la sala aproximadamente. Y les voy a pedir que traten de pensar, acordarse, cómo se comporta un niño de 8 años. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué preguntas hace? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Cuánto puede leer? ¿Qué tipo de cosas lee? ¿Cómo juega? ¿Cómo interactúa con ustedes? Y si ya lo agarraron, quiero que conozcan a Rolando. Rolando es cajamarquino, él es de la comunidad de Pisit. Y Rolando tiene 8 años, está en 4º de primaria, en una de los 5 caseríos de La Zanja. Y Rolando, a principio de años, cuando conoció a su nuevo profesor, Dani, Rolando se comportaba como un estudiante de 1º de primaria. Es decir, no sabía leer, no sabía escribir, no hacía las típicas preguntas curiosas de un niño de 8 años, era muy tímido, no vive con su papá, vive con su mamá. Y su mamá siente que él tiene que aprender porque está muy atrasado y tiene que haber mucho rigor para que él aprenda. He entendido rigor muchas veces como violencia. Y por ende, Rolando, a sus 8 años en 4º de primaria, más se comporta como un niño de 1º de primaria que como un niño de 4º de primaria. Rolando conoció a su profesor, Dani, a inicios de este año, y Dani entendió que había un reto con Rolando. Que no era posible que un niño de 8 años se comportara como un niño de 6. Había mucho potencial en él, pero algo estaba pasando. Lo que encontró Dani es que a Rolando le encantaban las truchas, le encantaba estar con sus ovejas y le encantaba ir al colegio, porque de una manera se olvidaba un poco de que su papá no estaba en casa. Y aprovechó esas 3 cosas, el gusto por la escuela, el gusto de sus ovejas y el juego con las truchas, para que Rolando comenzara a hablar sobre eso. Y de hecho Dani, su profesor, fue su alumno. Rolando se convirtió en profesor de su profesor y le comenzó a enseñar sobre sus ovejas, sobre las truchas, sobre qué pasaba en su casa, y poco a poco comenzó a ser él el profesor de su profesor. Y poco tiempo después Dani aprovechó ese nivel de confianza para que Dani también fuese su alumno
y entendiese que sí puede aprender y aprender mucho de esas cosas complicadas y difíciles que hacían que Dani se comportara en matemática, en comunicación como alumno de primero de primaria y no podía leer ni escribir. Ese es Rolando, y según los estándares que nosotros tenemos educativos, efectivamente Rolando tiene 3 años de atraso escolar. Si bien está en cuarto de primaria, se comporta académicamente como alumno de primero de primaria. Dani ha logrado la confianza en su alumno y en este primer semestre ha logrado cerrar la brecha de 1 año. En el semestre que viene su objetivo es cerrar la brecha de 2 años, y en el próximo año su objetivo es que se comporte como un niño de quinto de primaria, pero no solamente bueno, sino que no tenga nada que envidiarle a un alumno de Singapur, un alumno de San Isidro, un alumno de Noruega, porque Rolando lo puede hacer y tiene todas las competencias, porque el reto y el problema no son los estudiantes, no son los sistemas quebrados que atienden a nuestros estudiantes y atienden a nuestros hijos, nietos y sobrinos. Enseña Perú lo que hace es enviar a Danis para que trabajen con Rolando y aprendan juntos y puedan elevar su aprendizaje. Si vemos, por ejemplo, la intervención más antigua de Enseña Perú, que es en el Callao, y vemos los estudiantes que están en el máximo nivel de desempeño académico, que según el Ministerio lo miden en el nivel 2. La meta del Ministerio es que los estudiantes en comunicación, el 55% llegue al nivel óptimo en comunicación, y en matemáticas el 35% llega al nivel óptimo en matemática. Ese es el objetivo del Ministerio del 2016. Nuestra intervención en el Callao, el año pasado, logró un resultado casi similar a la meta del 2016. Y cuando comparamos los mismos colegios en años anteriores, vemos que en matemática hasta triplica el nivel óptimo de aprendizaje en los estudiantes y en las escuelas más vulnerables del Callao, y también eso superior a los niveles de la SUGELS o el promedio nacional. Esta figura completa de aumentar por 3 el resultado académico de estudiantes en zonas vulnerables es posible en los cientos y los millones de Rolandos que existen en nuestro país, que están esperando sedientos por una educación de calidad que les abra las puertas de su futuro. Y no solamente lo logramos con la parte académica, sino más importante con la parte socioemocional. En las zonas rurales, en las zonas urbanas marginales, un niño aprende matemáticas porque primero se encuentra motivado, porque primero se encuentra confiado en sus capacidades, porque primero sabe que puede perseverar y puede alcanzar la meta. Y eso es importante no por las matemáticas, sino porque su entorno es complicado, porque su entorno es difícil y va a continuar siendo difícil hasta que él crezca y ojalá junto a otros pueda cambiar ese contexto y ese entorno. Pero requieren desarrollar autoconfianza, perseverancia y entusiasmo por aprender, y nosotros en Enseña Perú, trabajando día a día con estos profesores, Dani, que van a estas zonas vulnerables como profesores, logran aumentar esos niveles en más del 50% en tan solo 1 año. La iniciativa de Enseña Perú no solamente es impactar y cambiar la vida de los Rolandos que están por las zonas rurales de nuestro país, sino también la vida de los Danis que van como profesores a estas zonas. Claudia es literata de la Católica, ella enseña en Puruay Alto, en Cajamarca, y cuenta que no solamente es importante para los estudiantes el impacto que podemos lograr, sino también para ella, de cuánto puede aprender el Perú, de cuánto puede aprender de los baches sociales, de cuánto puede aprender las diferencias, de la desconfianza, pero para crear después un país con confianza, con puentes, porque ella vivió en carne propia, vivir en las comunidades, estar con los estudiantes, estar con los padres, estar con las autoridades y entender profunda y genuinamente cómo es nuestro país y cómo queremos que sea nuestro país. Así que el impacto es doble en Enseña Perú, en el estudiante que impactamos y llega a altos estándares educativos de aprendizaje, pero también en los profesionales que son parte de la iniciativa y se forjan en la práctica con inteligencia emocional, en cómo comunicar, en cómo trabajar, en cómo planificar, en cómo se te da una visión, en cómo empoderar a la gente. Los profesionales de Enseña Perú, al ser profesores públicos en escuelas rurales, urbanos marginales, al ser profesores de un aula multigrado, al ser profesores de Rolando, lo que hacen es entrenarse
para el liderazgo que este país necesita. Ojalá que Lali, que ustedes la ven ahí en la foto, Lali psicóloga, estudió en la Universidad de Lima. Su anterior trabajo probablemente hubiese sido en una empresa privada, como Buenaventura, como otras, ganando un muy buen sueldo, pero decidió, medio en contra del principio de sus papás, salirse de una vida cómoda de una empresa privada, con aire acondicionado, con una laptop y con las modernidades como esta computadora que tengo al frente mío, y decidió mudarse a Orcopampa, que de Arequipa son como 18 horas, en un trayecto poco amable. ¿Me equivoqué en las horas? Bastante. 8 menos 10. De Lima. Y Lali vive en Orcopampa. De hecho, le tocó una situación difícil a Lali porque el profesor, que era el director del colegio, en un accidente de tránsito hace un par de meses se cayó. Ustedes han debido escuchar ese accidente, y el profesor director falleció en el trayecto en ese accidente, y Lali asumió junto a otro profesional de Enseña Perú la dirección por 2 semanas. Movió cielo y tierra para que el colegio pueda tener el nombre del director y el docente esforzado que iba todas las semanas al colegio en Orcopampa. Lali vive allá, y Lali ejerce y se entrena en estas habilidades, estas competencias, no solamente porque sus estudiantes lo necesitan, sino sobre todo porque queremos que Lali y los Dani se conviertan en los ejecutivos, empresarios, políticos que este país necesita a partir de una experiencia vivencial como esta. Y ahora ustedes van a escuchar al tercer expositor, que lo voy a presentar de manera informal, porque Jorge, a quien van a escuchar ustedes y que fue quien editó ese libro que hoy día presentamos, pasó 2 años en Enseña Perú, enseñando en Pachacútec. Me acuerdo mucho la historia que Jorge me contó una vez, que había tenido un alumno y su papá manejaba una combi, y dice que el papá un día se acerca a Jorge muy preocupado porque estaba preocupado por su hijo. No sabía qué es lo que había pasado y le parecía algo medio raro. Su hijo normalmente le decía que cuando su papá se iba en la mañana, muy madrugada, a manejar la combi, su hijo le dejaba una nota y le decía: cómprame dulces, o cómprame galletas, o cómprame para jugar algo en internet. Pero dice que esta vez la nota que le dejó en la combi fue algo distinta, y el padre un poco no sabía a qué se refería, porque la nota decía: cómprame la Ilíada. Y el papá está un poco preocupado por qué quería leer la Ilíada, ¿no? Y Jorge incentivó en él este gusto por la lectura, este gusto por descubrir nuevos mundos. Jorge fue un magnífico profesor. La foto refleja claramente la conexión, el respeto y el valor que tenía Jorge por sus alumnos. Y después de los 2 años, Jorge entendió y Buenaventura entendió que era una buena alianza que Jorge pasara de profesor a poder apoyar las relaciones comunitarias, un gran desafío en todas las minas en nuestro país, poder generar puentes entre comunidades, entre empresas. Y Jorge trabaja ahí en La Zanja, y Jorge, entre otras de sus muchas cosas, ha editado este libro. Es un buen representante de los valores de Enseña Perú, de irradiar excelencia, humildad. Lo van a conocer a profundidad ahora, pero eso es lo que hace Enseña Perú. Es 2 años en cambiar la vida de estudiantes y 2 años de entrenamiento para los líderes que este país necesita. Y Jorge es uno de los casi 200 profesionales que han pasado por la experiencia y que se convierten en los agentes de cambio de este país. Y así como Jorge, que también lo ven ahí en la foto, ahí arriba a la izquierda, hay profesionales trabajando en el Estado, emprendiendo, en la gestión educativa, en la empresa privada. Es que a partir del liderazgo en el aula, en zonas muy complejas y con retos muy complejos, pues es el mejor entrenamiento para después ir a trabajar al Estado, al gobierno o al sector privado para seguir ejerciendo esos cambios. Al principio de Enseña Perú comenzamos solamente en escuelas urbanas marginales, 10 escuelas alrededor del Callao. Hemos crecido y hoy día la mitad de nuestra operación está en zonas rurales, todas ligadas a operaciones mineras, y es un placer trabajar en zonas rurales porque los padres están presentes, porque los niños se mueren por aprender y porque con esa fórmula lo único que hay que hacer es trabajar bien y los estudiantes sacan lo mejor de ellos mismos. En las zonas rurales del primer bimestre de este año hemos aumentado el aprendizaje previsto de 30%
a más de 55% en los más de 30 colegios que trabajamos hoy día, tanto en Arequipa como en Cajamarca. Y para finalizar y dejarlos con un video sobre la operación en Cajamarca, simplemente compartirles a cada uno de ustedes una visión que nos tiene que movilizar como peruanos. Hoy día, siendo muy buenas gentes, solamente 1 de cada 10 estudiantes recibe una educación de calidad, entendida esta como que les permite cumplir el máximo de su potencial y alcanzar sus sueños. Solo 1 de cada 10 siendo muy buenas gentes. Hace 20 años era exactamente igual. 1 de cada 10 peruanos recibió una educación de calidad. Nada ha cambiado sustancial en educación en los últimos 20 años. Nosotros planteamos un sueño, que en 20 años sí le podamos dar de vuelta a este lastre de mala educación y soñar y gozar de un país donde 8 de cada 10 estudiantes como Rolando sí reciben una educación de calidad. Esa visión suena muy bonita y creo que todos aquí estamos dispuestos a soñar ese sueño. De hecho, a Ipsos con Enseña Perú hicimos una encuesta a gente que iba al CADE, que habían empresarios, habían funcionarios públicos, habían jóvenes, un grupo muy diverso, y le preguntamos a este grupo si estaba o no estaba de acuerdo con esta visión, si es que esa visión era viable, que en 20 años tengamos un sistema de primer nivel educativo. Y 90% respondía que sí era posible alcanzar este sueño, lo cual es una gran alegría poder soñar juntos con esta visión. Pero en muchas de las otras preguntas nos cayó un poco de balde de agua fría, porque cuando preguntábamos si los políticos tenían la idea clara sobre cómo hacer el cambio, de 90% se redujo a 14%. Entonces dijimos, bueno, si no son los políticos, nos olvidamos los políticos y trabajemos con los empresarios. Y preguntamos si los empresarios apoyaban lo suficiente. Y habiendo en el mismo grupo empresarios que respondían a la encuesta, esto bajó a 12%. Ok, no políticos, no empresarios, dijimos la sociedad civil. Hay un nivel de confianza suficiente para poder afrontar el tamaño del reto, eso bajó a 4%. Y finalmente dijimos, bueno, será con los maestros, solamente maestros. Preguntamos si los maestros sabían a dónde tenían que llegar sus estudiantes, eso bajaba al 3%. Y nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo es posible la gran visión de una educación de calidad para todos sin confianza y sin liderazgo? Y es ahí donde la misión de Enseña Perú tiene sentido. Formar un movimiento de agentes de cambio como Dani, como Jorge, que a partir de su experiencia en aula puedan ayudar a transformar el país a partir de la educación. Y en este transformar y en este armar el movimiento, sí nos encontramos con pocas empresas que quieren invertir de verdad y que quieren jugarse el pleito en serio. Porque educación de calidad para todos en esas zonas no es barato. Educación de calidad para todos en esos retos y con esos desafíos no es fácil. No basta construir, no basta una laptop, no basta una carpeta, no basta unos libros. Es difícil, es un tremendo desafío, es costoso. Y dentro de esos pocos, Buenaventura, y es una oportunidad para agradecer, han sido de las pocas que desde el día 1 hasta el día de hoy ha apostado por una iniciativa como esta, para no solamente darle un poco de alegría a estas familias o buscar lograr los objetivos empresariales válidos y necesarios para nuestro desarrollo económico, sino que decidió invertir en serio por una educación de calidad en las zonas donde estamos trabajando y darle a esos niños la oportunidad de soñar y soñar con realidad. Hace unas pocas semanas me junté con un consultor muy conocido que él ha paseado por muchas zonas mineras en el Perú y siempre hacía 2 preguntas. La primera pregunta es a comunidades con impacto minero: ¿qué le pides tú a la mina? Y hacían su lista de cosas, ¿no? Un colegio, una posta, quiero que me des trabajo, y una lista larga. Cuando el consultor cambiaba la pregunta y en vez de decir ¿qué quieres que te dé la mina? Y le preguntaba ¿qué quieres que te deje la mina cuando ya no esté? Consistentemente había una sola respuesta. Y esa respuesta era: quiero que mis hijos sean más educados que yo para que puedan tener una mejor vida que la mía.
Y esa respuesta claramente te da a una buena educación. Y quiero agradecer a Buenaventura y a muchas de las empresas de Enseña Perú que son parte de Enseña, que apoyan Enseña Perú, porque entienden esto, que la mejor manera de generar un país mejor con oportunidades es invertir en serio, fuerte, bien, con calidad en la educación de los muchos Rolandos que tienen atrasos tremendos, más de lo que nos imaginamos, pero que lo pueden alcanzar en corto tiempo porque son capaces, si nosotros somos capaces también. Los dejo con un video para que conozcan algunos de los otros Jorges y Danis de Enseña Perú, y les agradezco por su atención y gracias por la corrección de las 18 horas. Estudié administración y marketing, porque me gustó mi carrera bastante, pero cuando trabajé me sentía un poco vacía. Nosotros iniciamos nuestro día a las 5 de la mañana, cuando despertábamos, y luego vamos hasta un paradero y luego camina hasta una plaza, llegamos y luego caminamos 1 hora y 20 hasta llegar a nuestro colegio. Salgo de mi casa, salí del colegio y me demoro 1 hora porque tengo un móvil. De hecho, en mi colegio no hay una ruta de combi que te deje en el colegio. O sea, lo más cercano que te deja la ruta de combi es 1 hora y media caminando. Y ese es el día a día del profesor. Más sortudo acá. Hay profesores que se tienen que mudar, hay profesores que tienen que caminar 4 horas para poder llegar. Y creo que es algo que muchas personas no tienen en cuenta, ¿no? De hecho, el trabajador rural, el profesor rural, en verdad está totalmente involucrado en su trabajo y es un trabajo súper sacrificado. Llega un momento en que dices, oye, soy peruano y no sé qué es el Perú. Y solamente sé que es Lima y no sé, te sientes mal por eso. Vienen otras personas de otros países y te dicen que el Perú es genial y tú te das cuenta que no lo ves. Y tú sabes que no lo ves porque no te sientes genial. Y yo como peruana, en verdad, recién estoy comenzando a sentirme mejor. Hay muchísima gente que dice, pucha, voy a trabajar y una vez que tenga cierta cantidad de dinero a los 50 años me voy a jubilar y voy a hacer lo que más quiero. Yo creo que esa vez en esta edad, entre los 20 y los 30 años, esa energía que tienes ahorita la puedes utilizar para cambiar vida. Cuando alguien dice no puedo, yo ya no necesito decirles, no chicos, ellos mismos se dicen, no, sí se puede, todo se puede. Les pregunto algo y ellos mismos dicen, no importa si me equivoco con una profesora porque voy a aprender. Yo jamás hace 4 años o 3 años o 2 años no me hubiera imaginado trabajando en Cajamarca en un colegio rural, menos enseñando. Enseña Perú es una muy buena oportunidad para mí, para desarrollarme como líder hacia lo que quiero hacer adelante. Lo más complicado de lo que nosotros nos enfrentamos es generar en el paro una conciencia o generar en los niños una conciencia de que el colegio es mucho más que primaria, porque la mayoría de personas a las que quedan son en primaria, y generar que en verdad es algo que va a formar un futuro profesional, que va a generar en la persona una transformación de cambio para hacer algo mucho mejor, no para la sociedad, sino para ellos mismos. Pero ¿por qué es tan complicado en Perú? Y siempre me ha interesado y siempre he tratado de leer de eso, ¿no? Pero estar aquí y conocer a mis chicos y conocer a los profes y conocer a las familias es mucho más valioso que todos los libros que pude leer en la universidad, ¿no? Siempre he trabajado porque quiero hacer lo que quiero hacer, porque me gusta hacer. Mi sueño para los niños es ese mismo, ¿no? Es que tengan un sueño que lo cojan y se aferren a él, y que no importa qué tan difícil, la vida es difícil, pero vivimos en un mundo difícil, pero no es imposible. Más que pensar que Perú es un lugar genial donde se come rico y donde puedes ir a Machu Picchu, es que es un lugar donde puedes hacer un montón de cosas y que esas cosas que vas a hacer para que el Perú sea genial
son cosas geniales. Ahora deberían saber que Enseña Perú no solamente es una oportunidad, la mejor oportunidad para iniciar su carrera. Yo creo que deberían saber que Enseña Perú es la mejor oportunidad para todos los jóvenes. Muy bien, señoras y señores, a continuación vamos a ir con la presentación del ingeniero Jorge Aliaga. ¿Ingeniero? Él es, de Jorge Aliaga. Él es editor de la obra Nuestra Identidad, Historia, Mitos y Leyenda, que está editado por la minera La Zanja. Vamos a ir con su presentación y lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Sí, ahí está, con esto me dejas. Hola, buenas noches a todos, gracias por su asistencia. Yo soy Jorge, trabajo hace un poco más de un año en Minera La Zanja en el área de Relaciones Comunitarias y como lo mencionó Álvaro, provengo también de la primera promoción de Enseña Perú. Arranqué el proyecto en el 2010 y heme aquí. Voy a empezar contándoles un poquito sobre mi amigo Neptalí Saucedo, director de la Escuela San Lorenzo Bajo, una de las 5 localidades, digamos, de influencia de Minera La Zanja en Cajamarca. Tiene una historia particular conmigo, ¿no? La primera vez que lo conocí fue, digamos, intensa, densa, por decirlo menos. Fui a ofrecerle una campaña de reciclaje muy bonita que habíamos armado ahí en la empresa, pero me terminó diciendo que me vaya, que no gracias, ¿no? De una manera poco familiar, así que bueno, media vuelta y nos fuimos. Yo tenía un mes trabajando en Minera La Zanja y empezaba a darme cuenta de que definitivamente habían situaciones, digamos, no resueltas, ¿no? En algunas localidades. Una pregunta comenzó a rondarme por la cabeza y estoy seguro que esta pregunta la venimos haciendo todos de alguna manera y más aún mi equipo de trabajo. ¿Cómo hacer? ¿Qué herramientas utilizar para poder ingresar, digamos, a la mentalidad de personas como Neptalí, ¿no? ¿Cómo tener mejor acceso, digamos, a estas personas, ¿no? Para resumir, ¿qué hago para que sea mi amigo? En fin, mientras tanto mi labor continuaba. Tenía a cargo también 4 escuelas más aparte de la de San Lorenzo Bajo y poco a poco, comenzando a visitar las escuelas, me iba ganando la confianza de las personas, ¿no? Sobre todo de los niños, luego ya de los profesores, de los padres de familia, etcétera. Incluso en Pisit, que es el pueblo donde vive Rolando, el niño que mencionó Álvaro, todos los niños de la zona a mí, a modo de broma y como muestra de confianza, me suelen llamar Capitán Barbanegra, ¿no? Uy, ahí viene el Capitán Barbanegra, y etcétera, me reciben bien en la escuela, qué sé yo, ¿no? Finalmente pasaron los días, las semanas, y Neptalí aceptó mi campaña de reciclaje, obviamente a refunfuñón y con el ceño fruncido, pero vamos, fue un primer paso importante, ¿no? Esto quería comentar solo antes de empezar, digamos, con la presentación neta del libro que tengo a mi cargo. Bueno, el libro que tuve la suerte de poder editar, ¿no? Y les comento un poco. Este libro, el libro Nuestra Identidad, recoge historias de 5 localidades. La primera que es La Zanja, con la famosa piedra redonda, digamos, un ícono dentro de la cultura de los zanjinos que la podrían apreciar luego en el libro.
también está Pisito, ¿sí? El pueblo que ven abajo. San Lorenzo Bajo, esta es la escuela donde Neftalí de manera muy peculiar me dijo retírate por favor, y este es San Lorenzo Alto, un anexo al caserío, y finalmente tenemos a Gordillos. Básicamente lo que hace el libro es recopilar historias, mitos y leyendas de estas 5 localidades, tal y como lo mencionó el presidente de Ronda, Jaime Villoslada, presidente de Ronda de San Lorenzo, dijo lo siguiente, ¿no? Nosotros, ingeniero Jorge me dijo, no nos hubiéramos esperado nunca que mi hija, la hija de este señor que mencionó, sea autora, sea escritora del libro, porque estos relatos, como lo voy a comentar a continuación, provienen de ¿quiénes? De los niños de las escuelas. Y les voy a contar un poco más. Esta idea se origina en septiembre del 2012. ¿Sí? Nos juntamos el Grupo de Relaciones Comunitarias de Minera La Zanja con la gerencia a cargo de Alex Lobo en ese entonces, y comenzamos a tratar de reinventar o de buscar nuestras nuevas estrategias para poder intervenir y para poder estar más cerca de las comunidades. Es así que llegamos a una conclusión que a mí me llamó mucho la atención, y que era la siguiente, que no siempre lo que tú crees que es importante o necesario para las comunidades lo es realmente para ellos. A lo mejor son cosas más simples, a lo mejor. Entonces es así que se da este libro, ¿no? Y ese es el origen, digamos, de la obra. Entender esa diferencia, ¿no? No necesariamente, digamos, lo que nosotros pensamos, también lo piensan ellos. Y bien, continúo entonces, les cuento un poquito qué trae este libro, qué contiene. Bueno, esta es la diapositiva al respecto de las localidades en mención. Y lo que hice fue básicamente decir a los chicos, vayan, investiguen un poco cuáles son estos mitos, cuáles son estas culturas, cuáles son, digamos, estas tradiciones que hay dentro de sus localidades para poder plasmarlas, digamos, en el libro. Y es así que los chicos comenzaron a escribir, comenzaron a preguntarle a la gente mayor y comenzaron a sentirse reconocidos, algo muy importante para ellos. El libro Nuestra Identidad recopila más de 40 relatos de todas estas zonas en mención, algo que nunca antes se había visto, sobre todo en estos pueblos que están un poco alejados. El texto incluye además una introducción por cada localidad, fotografías varias y entrevistas, obviamente, a las personas, digamos, de mayor edad. Un paréntesis, cabe mencionar que para este entonces el director Neftalí, el amigo Neftalí que les comenté al inicio, ya me había aceptado un poco más. Incluso le gustó mucho la idea esta de que vayan profesores de Enseña Perú a trabajar con él en su escuela, ¿sí? Pues, como algunos saben, lo que también hemos hecho en Minera La Zanja es insertar a estos profesores, a estos danis que mencionaba Álvaro, los hemos insertado en todas las escuelas de las localidades aledañas a Minera La Zanja, ¿sí? Bien, entonces Neftalí, por ejemplo, estuvo muy contento de que vengan profesores a trabajar con él. El objetivo del libro es fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de los niños hacia su comunidad a través de la difusión escrita y gráfica de sus costumbres, creencias y rituales significativos. Este objetivo se justifica, digamos, por el surgimiento y la consolidación de la identidad de los pueblos. Debe establecerse a partir de mitos y leyendas o relatos que intenten explicar los orígenes de un grupo determinado de personas que comparten las mismas costumbres, hábitos y estilos de vida similares, es decir, la misma cultura. José María Arguedas, por ejemplo, decía que si los españoles no invadieron del todo, digamos, a la cultura nativa, y si la cultura nativa pudo sobrevivir a toda esta conquista, fue justamente porque conservó su folclore, conservó su cultura, y una de las muestras de esta cultura son los mitos, los relatos y las leyendas. Antes, cuando yo trabajaba en Enseña Perú, yo tenía una visión muy clara con mis alumnos. Era la de darles juicio crítico y fomentar en ellos una cultura de valores sólida. Yo creo que de alguna manera esto lo estoy llevando al sector rural también,
digamos, a partir de este libro, los niños pueden plasmar todas esas costumbres que son en el fondo, digamos, la base de los valores éticos que ellos tienen en comunidad. Y de alguna manera con esto fomentamos la imaginación, el desarrollo de la creatividad y, por qué no, de la sabiduría. Como dice Aristóteles, quien es amante del mito es de alguna manera amante de la sabiduría, porque el mito consiste en un cúmulo de maravillas que tratan de explicar siempre los orígenes del mundo. La publicación de un libro como Nuestra Identidad necesariamente es pues una forma de mostrar y demostrar que estos pueblos, que muchas veces pasan desapercibidos a lo largo de la historia, están ahí, están presentes. Y la idea es que sus pobladores fortalezcan el sentido de pertenencia a su respectiva localidad. El libro ya ha sido presentado antes, ha estado en la ciudad de Santa Cruz, capital de la provincia del mismo nombre, que tiene la jurisdicción de las escuelas de La Zanja y San Lorenzo Bajo. También lo hemos presentado en la ciudad de San Miguel, capital de la provincia del mismo nombre, que tiene bajo su jurisdicción la escuela de Pisit, la de San Lorenzo Alto y la de Gordillos. Y por último lo presentamos en el Instituto Nacional de Cultura de Cajamarca, un mes atrás, teniendo en todas las presentaciones muy buena acogida. El libro ha recibido incluso cobertura de los medios de comunicación cajamarquinos, como lo podemos observar ahí, ¿no? Es importante, ya para ir cerrando, mencionar algunas personas que han estado presentes y de las cuales recibimos su constante apoyo para que este libro sea realidad. En primer lugar, agradecer a Alex Lobo Guillén, gerente de la minera La Zanja en aquel momento de la publicación del libro, persona que mostró siempre su constante apoyo, sensibilidad y entendimiento de la importancia del tema social y de la educación. También tengo que agradecer a Jimmy Guarnizo, superintendente de Asuntos Sociales y Ambientales, y a Segundo Terrones, coordinador de Relaciones Comunitarias, que en todo momento estuvieron atentos y supervisando el proyecto. También a mi equipo de Relaciones Comunitarias, a Manuel Ayulo, a Julián Espinosa, a César Villegas y a Selma Escobedo, que siempre estuvieron con una idea extra, con una idea por aquí y por allá. A ellos mi total reconocimiento y agradecimiento, y por supuesto también a Raúl Benavides por depositar siempre toda su confianza en nosotros. Bien, finalmente, para terminar, y mientras les voy mostrando algunas imágenes que se pueden apreciar en el libro y algunos niños protagonistas, digamos los verdaderos protagonistas y autores de este libro, debemos decir que la recepción que ha tenido Nuestra Identidad en las comunidades ha sido muy fructuosa. Los niños han estado muy entusiasmados, los profesores, los directores de las escuelas, los padres de familia han agradecido mucho esta pequeña obra. Por ejemplo, y para terminar, ¿se acuerdan de, bueno, hay más imágenes de los pequeñines? Y por ejemplo, Neftalí, ¿se acuerdan del director que les comentaba al inicio? Podría decir de alguna manera que actualmente Neftalí es mi amigo, o en todo caso algo muy parecido a eso. Me recibe con mucho cariño ya en la escuela, con mucha hospitalidad sobre todo. Me saluda cordialmente, ha cambiado por completo la mirada que tenía de mí en un inicio y por ende la mirada que tenía de la empresa. Finalmente, debo decir que este lugar, San Lorenzo, así como La Zanja y así como Pisit, han sido impactados de alguna manera por la educación. A través de la educación y de la cultura. Y en este momento, y es mi última reflexión, mi reflexión final, dejamos aquí, en este momento, todo de lado. Dejamos el tema actual coyuntural, dejamos de, entre comillas, de jugar a ser adultos por un momento y miremos las cosas simples de manera más simple, y démonos cuenta que la educación, en primer lugar, puede romper cualquier barrera que exista, ya sea ideológica o teórica, que la educación nos va a seguir demostrando que nunca se va a manchar con estas cosas, y que finalmente la educación es y será siempre nuestra principal herramienta para el cambio, ese cambio del país que todos queremos. No olvidemos que haciendo cosas pequeñas y de a pocos podemos hacer mucho y llegar muy lejos. En todo caso, algunos lo vamos a seguir intentando. Muchas gracias.
Agradecemos la presentación del señor Jorge Aliaga. A continuación vamos a presentar al ingeniero Raúl Benavides, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Compañía de Minas Buenaventura, quien nos comentará acerca de Buenaventura y su compromiso con la educación. Adelante, ingeniero. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle al Instituto de Ingeniería de Minas la oportunidad que nos ha brindado. Para Buenaventura, en estos 60 años que estamos cumpliendo, es realmente muy grato poder presentarles una pincelada de las cosas que hacemos por la educación que no es solamente instrucción, la educación que pasa por trabajar en el pueblo, como lo ha indicado Percy, que hace Cedro, en que trabaja con los niños, los padres de familia, que trabaja con la población en su conjunto y que trata de evitar este ámbito de violencia que estamos viendo por todo el país. Realmente el trabajo que hace Cedro es notable. Es notable también el trabajo que hace Enseña Perú por la educación y por la integración de los chicos, y creemos nosotros en Buenaventura que hay algunos programas, también tenemos la red de escuelas exitosas. Creemos que de esta manera contribuimos con el país en hacer algo por la educación real y verdadera, la educación holística, en que entendemos no solamente a la instrucción, sino a la sociedad misma, en que incluyamos a los profesores, a los niños, que incluyamos al pueblo, y que además reforcemos lo que refuerza este libro, la identidad. Este libro en realidad se ha hecho para poder, mediante los niños, conocer a los pueblos. Desde el año 91 vengo viajando a Minera La Zanja, a lo que hoy día son las instalaciones de La Zanja, y nunca había conocido tanto estos pueblos, sino cuando leí este libro. En este libro, los niños, en base a relatos y en base a pinturas, muestran realmente lo que es su pueblo. Y esto espero que no los hayamos aburrido con esta presentación. Todavía tenemos un video sobre la reacción en nuestros pueblos de La Zanja con el libro La Identidad, y queríamos de esta manera mostrarles en esta celebración de los 60 años de Buenaventura una pincelada por la educación. Muchas gracias. Muy bien, como bien dice el ingeniero Benavides, a continuación vamos a proyectar este video referente al libro Nuestra Identidad, Historia, Mitos y Leyenda. Adelante con el video. Difícil hablar después de estos tres. Se fueron ahí como separados y ganan, pero después al cantar toditos se le dieron miedo los ladrones. Que un día el grupo Pilco estaba pasando por la de la chica y el grupo Pilco le dijo que se fue a buscar drones en una cueva. Había un toro de una culebra. Señores que venían a visitar por acá lugares, y entonces dice mi abuelito que está por abajo, por el sitio llamado La Quiva, le encontraron a un señor muerto. Entonces dice que sus familiares del señor le encontraron a otro señor, y entonces que lo amarraron sus pies y sus manos con cabullas.
antes se llamaba era piedras redondas. Esta piedra tiene algo muy significativo. No sé si hasta ahora lo encuentran o no lo encuentran. Acá hay 6 ovejitas que de vez en cuando lo encuentran, pero tienes que tener mucha suerte. Son de color más bonitas, aparecen por el camino. En general, en aquellos años estuvo pasando el río Matacaná con su ejército. Y su ejército acá hizo un alto acá en el cerro que se representa. Y ahorita estaba él y los niños. Ahí hizo su asentamiento. Su descanso, claro. Y miró hacia acá. O sea, todos miramos al oeste para decir. Entonces, de ahí, reanudaron la marcha hispana. Y los anteriores ya no se acordaban del tribunal. Ya no se acordaba de PC, en torno a Real Cómplice. De una comunidad acerca de cómo explicar el mundo que nos rodea, la realidad que nos rodea, explicar fenómenos, explicar el origen de una comunidad, por ejemplo. Y esto representa en todo caso la forma en cómo se organiza esa comunidad. Cuando va pasando de generación en generación a través de la realidad, obviamente estos temas no cambian, pero la simbología, lo que representa, no cambia. Cuando es más que todo identidad con respecto a la pertenencia a un lugar, a una zona y por qué perteneces a ella, qué relación te da a ti con la naturaleza que te está rodeando en ese momento. Si tú tratas de recopilar todas estas historias o mitos de una comunidad, vas a ayudar al niño a volver a repensar por qué es indispensable recoger esas cosas. Es decir, los mitos existen por esto, las leyendas existen por eso y lo conectan más hacia su realidad y hace que la valore mucho más. Y en ese tema estaríamos fortaleciendo la identidad, ¿no?, de ese niño.
el origen del código comportamental. Hay algo dentro de la fantasía de ese mito con el que cualquier ser humano, de cualquier cultura, de cualquier doctrina de poder se puede identificar, porque son preguntas en las que uno vuelve. Y el mito ofrece una respuesta que no es religiosa, que no requiere un tema de fe, sino psicológica, que hace clic con lo que está pasando por la mente de la persona que lo escucha, y hace eco. Y justamente la recopilación de estos relatos permite que esa literatura que ha estado silenciada por los periódicos, sobre todo lo que se trata de literatura oral y ingeniería, ahora se reciba la acción y lo que se dé es un intercambio de dos partes. El otro lado, para recibir esto y que no tenga acceso a su contenido antes, se va a dar cuenta por esta cualidad del mito de ser permanente, de su calidad y su universalidad. Y a la vez, la comunidad que ha producido los relatos va a poder tomar una conciencia de la validez y de la intimidad que tienen sus creencias. Para seguir creando más y más sus mitos, sus leyendas de su comunidad, y así pueden ser unos grandes escritores, pueden salir hasta escritores a nivel nacional o internacional. Uno, a contar sus mitos, sus leyendas, tienen una creatividad enorme. Primero tenían que investigar, enterarse ellos de qué se trata y enseguida pueden contarlos. Entonces, de esa forma, hay cosas escondidas muy importantísimas, ¿no? Que no se han conocido, pero a través de los niños que han contado o han escrito sus mitos, sus leyendas, es muy importante porque ahora ya no están solamente ellos, sino están en la sociedad de toda esa comunidad. Tener un libro que saque bastantes historias permite que ellos partan de algo que conocen para poder desarrollar la reproducción de textos. Entonces, partiendo de algo que ellos manejan, que ellos conocen, pueden desarrollar muchísimo más esa capacidad de poder escribir. En nuestro festival tengo que agradecer esta gran obra ya de los niños, porque es un obsequio que sirve para ampliar sus conocimientos y sus padres con este regalo. Con un regalo que le damos, ellos también han de apoyar y sigan
leyendo y produciendo sus textos? Al tener este momento el libro en mis manos, siento una gran alegría y invito que lean este libro tan maravilloso que tiene historias, tradiciones tan bonitas, escritas por los niños. Van a ver cuán divertido es todo esto al leer dichas historias. ¿Qué más? Del libro porque es muy bonito y porque no, ellos no van a salir, algunos, pero es porque algunos saben, las leyendas son porque seguramente saben un bonito, por eso todos los cuentos y leyendas de nuestro pueblo, a que investiguen cómo fue nuestro pueblo antiguamente. Que lean mucho, que lean por favor nuestros libros, saben que es unas leyendas y cuentos que pasan en nuestra comunidad hace tiempo, que son muy importantes. Que lo lean, que lo lean. Muy bien. Queremos informarles que antes de ir con las preguntas, aquellos que deseen acceder a la versión digital en CD del libro, este se va a estar obsequiando a la salida del auditorio cuando termine la conferencia. Muy bien. Queremos también informarles que el próximo jueves minero, del 15 de agosto, vamos a presentar la conferencia ¿Existe potencial para minado por Block Caving en el Perú? Estará a cargo de nuestro segundo vicepresidente, el ingeniero Tulio Antesano. Muy bien, nos dejamos entonces al ingeniero Miranda con la sección de preguntas del público. Adelante, ingeniero. Bueno, primero las felicitaciones a los 4 oradores que nos han traído un tema novedoso y de gran actualidad, y que debemos siempre contribuir también a esta enseñanza de los niños, que es el futuro. Debemos colaborar para que Enseñanza Perú pueda lograr esa meta que se ha trazado de tener para el 2020 8 de 10 niños con una enseñanza de excelencia. Pasamos al bloque de preguntas. Por favor, pueden ampliar la metodología pedagógica utilizada en el día a día de trabajo en la escuela y con cuántos docentes y estudiantes han logrado lo que se comentó como avance de cedro. Nombre: Víctor Prestinza. Creo que es, ¿no? Sí, gracias. Tratando de entender un poco la pregunta, nosotros hemos desarrollado una intervención que parte, como decía, de identificar las características de la comunidad, de la población y de las escuelas en las que estábamos trabajando. Cada una de estas escuelas ha estado conformada, según sus características, por grupos de docentes, 2 docentes en algunos casos, en algunas escuelas, algunas unidocentes, y estos han implicado además convocatorias integrales a nivel regional. Como decíamos, hemos intervenido también a partir del vínculo con las UGELes, convocando grupos de profesores de manera más transversal que pudieran compartir la experiencia desde sus espacios propios y en las comunidades en las que estábamos interviniendo. En promedio estamos hablando de más de 3.000 estudiantes en total dentro de las 2
3 zonas que hemos intervenido en esta experiencia de trabajo que hicimos con Buenaventura. Y un promedio de más de 220 grupos familiares que han permitido que este impacto también se replique de esa manera. La dinámica de trabajo que se ha desarrollado en el caso de familias y profesores ha sido de participación y acompañamiento, de asesoría, de formación y de capacitación conjunta con cada uno de ellos en sesiones simultáneas que se y que se han estado llevando a cabo conforme los objetivos que se iban trazando para lograr las metas de información, de educación y de capacitación en todos los temas que hayamos descrito. En líneas generales, más o menos es el tipo de aproximación, ¿no? De acompañamiento, de asistencia, de construcción de capacidades para determinar si están lográndose como facilitadores, padres, profesores y estudiantes, los objetivos trazados en el espectro de trabajo que se ha realizado. Del señor Carlos Díaz, creo que para Álvaro. ¿Cuál es la estrategia para alcanzar al 2032 mayor educación en los niños del Perú y pueda llegar a la mayoría de los lugares del Perú? Evidentemente una visión como esa, quien primero tiene que liderarla es el Estado y sus máximas autoridades, pero por otro lado también en las grandes revoluciones educativas en el mundo es que la sociedad en su conjunto tomó la decisión de llegar a esa visión. Y en Enseña Perú, siendo parte de la sociedad civil, nuestra contribución es poder formar a personas como Jorge. Hoy día son como 200, en 3 años van a ser como 500 agentes de cambio quienes, si continúan con la misma visión y podamos tratar de convencerlos e inspirarlos a ellos para que trabajen no solamente en las minas como estas, sino también en el Estado, puedan pronto armar una masa crítica de personas que puedan liderar esa reforma. En otros países del mundo es esa combinación entre el liderazgo formal de un Estado, pero también la articulación seria de la sociedad civil es que se logran estos cambios. Así que esa visión es una visión de país y nuestra contribución es poder formar a cientos de profesionales con ese talento y esta convicción y ese entendimiento profundo del corazón de la educación para luego ojalá convertirse en los ministros, congresistas, empresarios que sean los que lideren la reforma educativa profunda y muy dura y muy difícil que hay que hacer para que esta educación goce en ojalá poco tiempo una educación de calidad para todos. Gracias. Bueno, como dice Álvaro, todos debemos contribuir. Creo que esto también es un reto para el Instituto de Ingeniería de Minas. Acá hay una pregunta del señor Héctor Barrio Nuevo. A ver, leo la pregunta. Dice, ¿qué casos ve la Defensoría de los Escolares y qué casos son comunes? Bueno, la experiencia de las defensorías escolares están en torno a prevenir justamente las prácticas de riesgo que se pueden presentar dentro de los grupos de escolares con los que trabajamos, de los grupos familiares, y de las dinámicas que pueden presentarse como problemas para los estudiantes. El hecho de trabajar con los adolescentes, con los niños, con las niñas, con los jóvenes, y proveerles información sobre aquellos aspectos sobre los cuales tienen que estar prevenidos, sobre aquellos riesgos que implican temas como maltrato, los riesgos que implican el abuso de cierto tipo de prácticas, el consumo inmoderado de alcohol, el tema de la violencia familiar en general, comienza a generar conciencia en nuestros grupos y permite que esto sirva como referente para que ellos después puedan detectar, comentar y participar sobre aquellas cosas donde identifican que hay un problema. Entonces, estos grupos de defensoría escolar ayudan a conversar, compartir, porque además, como se trabaja, les comentaba, de manera transversal con aspectos de comunicación, el esfuerzo radica en procurar que ellos, a nivel de los jóvenes, a nivel de los profesores y a nivel de las familias, flexibilicen sus dinámicas de comunicación. Esto a veces es un proceso de impacto mucho más complicado,
pero este trabajo de comunicación permite identificar cuando los niños comentan sobre alguna situación crítica, sobre un tema familiar, sobre algo que ya conocen como una práctica que pueden comentar. Son los aspectos más comunes. Situaciones más graves de violencia familiar son además después canalizadas por esta Defensoría como parte de la evaluación que pueda ser llevada al apoyo de otros especialistas que pueden estar en el entorno de los espacios de salud o de incluso los grupos de psicólogos como los que Buenaventura ha puesto al servicio de las comunidades en muchos de estos casos. Gracias. Bueno, ya las conferencias también están dando buenos resultados. Para el señor Jorge Aliaga, soy egresado de ingeniero en minas y también puedo integrar Enseña Perú con Luis Julca. Luis Julca, Martí. No, el nombre es Saúl. Saúl. Hola, Saúl, sí, claro que puedes ser parte de Enseña Perú. De hecho, cuando yo estuve ahí hace 3 años, éramos una gama interdisciplinaria muy rica en ese sentido. Habían enfermeros, veterinarias, ingenieros, filósofos, como es mi caso, abogados, etcétera. Claro que sí, claro que puede ser parte de Enseña Perú y qué bueno que estés interesado en esto, porque la idea es gente con convicción y de hecho para que lo preguntes ahorita ya es un buen paso, ¿no? Felicitaciones por la nueva decisión, ojalá. Gracias. De nuestro histórico preguntón, Zenón Alba. Hay educación formal, no formal e informal. ¿Con cuál de estas se logran resultados impactantes? ¿Para qué? Álvaro, pues. Álvaro. ¿Con cuál de estas educación se logra más? ¿Con qué? ¿Formal y informal o impactante? Esa es capciosa, dicen por acá. Importa poco menos la forma que el propósito. El propósito es que un estudiante, independientemente de dónde nace, independientemente de si nació en un lugar con dinero o sin dinero, independientemente de si nació en una ciudad o una zona rural, puede alcanzar el nivel de competencias y habilidades socioemocionales que le permitan alcanzar los sueños que quiere alcanzar y alcanzar el máximo de su potencial de acuerdo con su talento. Y para eso la formación formal, la informal, la artística, la creativa, importan. Creo que algo importante que compartir es que cada vez más la pedagogía, la buena pedagogía, y como dijo Raúl, no la instrucción, tiene de ambos ámbitos. Si ustedes entran a un aula de Enseña Perú, va a haber momentos de educación formal, como uno le entiende en un colegio, como de educación informal. Y lo más importante en una educación de calidad, creo que hay 2 aspectos fundamentales. El primero son los padres. Al final del día la crianza y el mandato de crianza cae sobre los padres, no sobre los colegios. Y por ende es importante cómo actúan los padres con los hijos para darle la información que ellos necesitan. Y segundo, lo más importante ya dentro de la escuela y dentro de la formación, tanto formal como informal, es que el facilitador o el profesor que está frente a ese grupo de estudiantes, el factor más importante, de hecho se hizo un estudio que analizaba todas las características de 2 profesores y tenían exactamente las mismas características, exactamente las mismas, con el mismo tipo de estudiantes, el mismo tipo de antecedentes de los estudiantes, pero un grupo de estudiantes triplicaba el nivel de aprendizaje que el otro grupo. Y la única diferencia es que el profesor o el facilitador tenía altas expectativas sobre lo que el estudiante podía alcanzar. Tan solo el profesor pensaba, interiorizaba y actuaba pensando que el estudiante podía alcanzar grandes cosas. Eso se puede hacer en educación formal o informal. Lo importante son los padres, lo importante es las altas expectativas, lo que pueden lograr y estrategias que pueden llegar al aprendizaje y no a la instrucción. Del señor Carrasco para Jorge Aliaga. ¿Cómo se desarrolla el aspecto de la fe y la religiosidad en estos niños? Bien, ¿cuál es el nombre de la persona? Yannick, para Yannick. Sí, Yannick, que definitivamente, como en cualquier otra escuela, hay una
hay un fuerte respeto con respecto a las creencias y a la fe y a la religiosidad que puedan tener los niños. En ese sentido, el tema es claro, ¿no? O sea, los cursos se manejan de manera similar a cualquier otra escuela. Hay un fuerte respeto por la tradición, por los rituales, por las costumbres, digamos, de la zona. Por ejemplo, en el libro van a poder encontrar el fervor que le tienen a Santa Rita en la Zanja, o al santo, valga la redundancia, San Lorenzo en los pueblos, en los caseríos de San Lorenzo. En ese sentido se maneja con bastante armonía, ya que si bien hay muchos rituales de fondo y están todos estos temas de los mitos, de las creencias, por el lado, digamos, religioso propiamente hablando, los niños no tienen ninguna duda al respecto, porque provienen, digamos, de una cuna similar con sus padres de familia, que son muy respetuosos a las tradiciones religiosas. En su mayoría todos ahí son católicos, salvo por ahí algunos poquitos que son evangelistas, me dijeron, y testigos también hay algunos cuantos, ¿no? Pero y justamente es interesante porque esa pregunta se la hice en algún momento a uno de los pobladores más antiguos de la zona, ¿no? ¿Cómo se maneja, cómo se versa esta amalgama entre ritos, por un lado, entre mitos, entre leyendas, creencias, apariciones, y por otro lado, pues el tema de la fe religiosa? Y al final don Cuca, que fue la persona que entrevisté, me dio una respuesta muy simple, ¿no? Nosotros no tenemos ningún inconveniente en tener una firme creencia religiosa por un lado, y por el otro seguir creyendo sobre estas pequeñas cosillas tan maravillosas que hacen que justamente nuestro pueblo sea más entretenido de lo que es. Eso fue lo que él me respondió. Gracias. Invitándolos al cóctel que nos brinda y nos ofrece Minas Buenaventura, despidámoslos a los amigos con fuertes aplausos.